Bienvenidos, manitas. Hoy vamos a darle una nueva vida a una simple caja de cartón. La mía traía copas y es bastante resistente, pero podéis utilizar la que tengáis. Como estáis viendo, es una caja cuadrada y le vamos a cambiar la forma de manera muy sencilla, muy fácil. ¿Queréis ver cómo lo hago? Pues acompañarme, que empezamos. Los primeros cortes que le voy a hacer va a ser buscando la altura de mi caja. En mi caso el total son 20 centímetros, voy a quitarle 4, midiendo desde la parte de arriba. Y por esa marca cortaré. Vamos a darle forma en los laterales cortos. Cogemos un plato, lo ponemos aquí a medio centímetro de la parte alta. Yo lo pongo a medio centímetro para hacer el corte mejor, pero podéis hacerlo desde esta parte de aquí. Hacemos la marca en ambos lados y donde termina el arco, hacemos una marquita por aquí y vamos a unir este arco con este de aquí que ya lo tengo marcado, por los lados largos. Y vamos a cortar por estas marcas, en recto en los lados largos y dándole la forma redondeada en los cortos. Para cubrir la caja, un cartón finito, de caja de galletas o de cereales os sirve, que vamos a cortar con el ancho de nuestra caja. En mi caso son 19,2 centímetros. Y ahora para cortar esta medida de aquí, de la parte de delante a la parte de atrás, lo primero vamos a darle forma. Cuando cortéis el cartón, para darle la forma redondeada y que os quede mejor, tenéis que tener en cuenta la dirección del canal del cartón. Si queremos darle esta forma redondeada hacia atrás, el canal tiene que ir en horizontal. Y ahora lo colocamos en su sitio, medimos y cortamos. Y en mi caso son 14 centímetros. Podéis pegarlo con cola blanca o con silicona caliente. Yo lo voy a hacer con esto segundo porque es más rápido. Siguientes cortes, vamos a separar lo que será la base de nuestra caja de la tapa. Como estáis viendo, estamos haciendo un pequeño arcón. Y desde la parte de abajo yo voy a marcar 10 centímetros. En la parte frontal la tapa medirá 4. Antes de hacer el corte os digo que podemos hacer la tapa de dos maneras. Una, por esta línea que hemos marcado de los 10 centímetros, cortar los 4 laterales y se nos quedará la tapa independiente a la base, o cortar solamente 3 lados, los 2 cortos y uno largo. El de la parte de atrás, que será este otro largo, lo dejaremos sin cortar y esa será la unión de la tapa y la base. Esta segunda opción es la que voy a hacer yo. ¿Veis? He cortado 3 lados, este no. Esta marca lo que voy a hacer va a ser con un buril marcarlo un poquito más para que me facilite el doblarlo.
Y ya tenemos la tapa y la base con su bisagra. Y para que no se nos estropee a la hora de abrir y cerrar la tapa, voy a reforzarlo con cinta adhesiva de papel, tanto por dentro como por fuera. Hace tiempo que no utilizamos papeles de scrap y en esta ocasión creo que para la forma que le he dado a la cajita, que es de baúl o arcón, esta colección de viajes le va genial. Y junto con estos papeles voy a utilizar cartulinas en un tono gris y un marrón chocolate. Como siempre, empezamos canteando los bordes y esquinas de la caja, tanto por dentro como por fuera. Y para ello, en la cartulina color gris voy a cortar tiras de 3 o 4 centímetros, lo que prefiráis. Yo las estoy cortando de 3 centímetros de ancha. Doblamos cada tira a la mitad. Comenzamos forrando los cantos por la parte exterior y voy a utilizar un adhesivo para papel. Pues ya tenemos canteada la caja, la base por fuera. Ahora vamos a hacer la bisagra. Una tirita de estas que ya tenemos doblada a la mitad, pero en vez de pegarla con la doblez hacia arriba, le vamos a dar la vuelta y la doblez la vamos a pegar hacia adentro para facilitar la apertura. Y ahora lo vamos a tener que dejar secar muy bien antes de seguir manipulando para que la bisagra no se nos mueva. La tapa la vamos a cantear igual que hicimos con la parte de abajo. Lo único, en la parte curva primero pegaremos la parte de arriba y después le haremos unos cortes, unas pestañitas para que la cartulina se nos adapte a la curvatura. Pasamos a forrar el interior y lo primero, la tapa. Tenemos que cortar 3 piezas, una para cada lateral y una única pieza que cubra este lateral, la parte profunda de la tapa y este otro lateral. Así que mediremos el ancho, que en mi caso son 18,7 por esta medida de aquí, toda esta de aquí y esta de aquí, 19,5 centímetros. Para estos de aquí, pues vamos a medir el ancho del lateral, pero por la parte interior, y le vamos a añadir 1 centímetro a cada lado para hacerle una pestañita que cubra esta esquina y otra pestañita que cubra esta otra. Mi medida son 14 centímetros. El alto, pues lo vamos a medir por aquí fuera, en la parte central de la curva, medimos el alto. Y ahora vamos a hacer esta curva. Para ello,
tomamos el trocito de cartulina y vamos a dejar estas pestañas hacia afuera. Aquí vamos a dejar unos 2 o 3 milímetros, eso ya lo que vosotros queráis, para que se vea la cartulina gris. Le damos la vuelta y vamos a marcar el arco. Y cortaremos 1 centímetro a partir de esa marca. Y le vamos a hacer unos pequeños cortes, llegando hasta la línea. Lo mismo en esta otra pieza. Las primeras piezas que vamos a pegar van a ser estas que tienen la forma curvada. Antes de pegarla, comprobamos que nos va bien en el sitio y ahora vamos a ajustar esto de aquí, porque acordaros que al medir por aquí fuera, la medida interior es más pequeña que la exterior, así que vamos a cortar esta línea recta y cortaremos lo necesario para dejar esos 2 o 3 milímetros que se vea la cartulina gris. Aplicamos la cola y vamos pegando. Y ahora ya pegamos la otra pieza. Para la base, mucho más sencillo porque son cortes rectos. Vamos a medir el alto y el ancho de cada lateral. A las 4 piezas le vamos a dejar 1 centímetro de más en la altura. Si esto nos mide 9,5, la pieza que cortaremos será de 10,5 para hacerle una pestaña en la parte de abajo. Eso en los 4 laterales. Pero en estos 2 laterales pequeños también vamos a dejar a la medida que nos dé de ancho 1 centímetro por un lado y otro centímetro por otro lado, igual que hicimos aquí, para hacer una pestañita, pero solo en estos 2 laterales. Los 2 largos simplemente va a llevar pestaña en la parte de abajo. En los laterales solo la medida exacta del lateral. Los primeros que vamos a pegar van a ser los cortos. Y para la base, a la vez que la forro, quiero reforzarla. Así que he cortado un cartón gris o contracolado de 2 milímetros de grosor que voy a forrar con la misma cartulina. Pegaré y forraré los 4 lados hacia adentro. La medida es la misma que el hueco que disponemos. Si os fijáis aquí en el interior, en la bisagra no lo he forrado con cartulina. Está suficientemente reforzado entre la cinta de papel que le pegamos, que el cartón no está cortado, o sea, simplemente está plegado, y con la cartulina de aquí del exterior. Si aquí también le ponemos cartulina, pues nos costará bastante abrir y cerrar. Así que, como es marrón y marrón, pues lo he dejado así. Y ahora ya pasamos a forrar todo el exterior con los papeles decorados. Vamos a ir escogiendo los que más nos gusten y vamos a medir cada lateral quitándole 2 milímetros en cada lado para que se quede el cartón gris visto. Pues ya tengo aquí todas las piezas cortadas, he utilizado 3 hojas y me ha sobrado todo esto. Esto es porque yo quería hacer cada lateral con un diseño diferente, pero si os da igual, que queréis hacerlo todo igual, aprovecharéis mucho mejor el papel. Con la misma hoja he hecho la tapa, el frontal de la tapa y el frontal de la base, para que el diseño tenga una continuidad. En los laterales he hecho lo mismo, pero con este otro papel. Este es uno y este es el otro lateral. Y para la parte de atrás, pues lo mismo, otro papel diferente que he cortado en 2 piezas.
Antes de pegar las piezas voy a entintar los bordes. Voy a utilizar tinta de sellos. Esta es permanente, pero os sirve cualquier tinta. No solo por envejecerlo, que al ser papeles vintage le va bien, sino también porque al ir cortando el papel se ve la celulosa blanca del interior y no me gusta. Oscurezco esa zona y queda mucho mejor. Si no tenéis de este tipo de tinta, también lo podéis hacer con pintura acrílica, con un tampón, una esponjita igual que estoy haciendo, cargando con la pintura, pero muy poquita pintura, como si fuese un pincel seco, y lo podéis hacer exactamente igual. Y ahora ya pasamos a pegar cada papel en su lugar, con un adhesivo líquido. También podéis utilizar cinta de doble cara. Para forrar la base podéis hacerlo directamente con un trocito de cartulina, pero si vuestra caja es como la mía, que tiene estos relieves, se os va a notar. Para evitar eso, un cartoncito de caja de galletas, de cereales, que sea delgadito, forrado con la misma cartulina. Y así esta pieza es más rígida y la pegamos en su sitio y no se nota el cortán de abajo. Seguimos con la decoración. Lo primero, este stencil, plantilla de cuños de visados de entrada a distintos países, y lo voy a hacer con esta misma tinta. Con cinta de carrocero cubrimos la zona que no queremos manchar y voy a ir colocando alrededor de todo nuestro baúl distintos sellos. Seguimos con la decoración y vamos a simular unas cinchas de una maleta. Esto ya me lo visteis hacer en el vídeo de esta caja de madera. Vamos a simular unas tiras de cuero. Si este vídeo no lo habéis visto, os lo dejo por aquí por la esquinita y en la cajita de descripción del vídeo. Y para ello voy a utilizar papel craft de una bolsa de compra. Cortamos unas tiras de 6 centímetros de ancha, tan largas como para rodear nuestra caja. Y vamos a hacer una doblez a 2 centímetros de la parte de arriba y doblaremos, y a 2 centímetros de la parte de abajo y doblaremos. Así le daremos más cuerpo a nuestra tira. Y con pegamento en barra pegamos ambas dobleces. Lo siguiente, a arrugarla. Y para darle color vuelvo a las tintas, pero como ya os dije antes, podéis utilizar pinturas acrílicas. Voy a utilizar 2 tonos de marrón, uno más oscuro y otro más clarito. El más oscuro para marcar las arrugas que le hemos hecho, y lo vamos a aplicar de manera suave, superficial, y con un color marrón más clarito ya pintamos toda la tira. Y la vamos a pegar a 2,5 centímetros de los lados, todo alrededor menos en la base. Cuando llegamos a la parte donde tenemos la bisagra, pondremos pegamento en todo el lateral menos en la zona de la bisagra. De la propia portada he cortado las 2 piezas que voy a necesitar para seguir decorando: una etiqueta y el propio título de la colección de papeles. Y pegándolo encima de una cartulina marrón lo recorto a modo de marco.
Y vuelvo a hacer lo mismo, pero esta vez en un trocito de cartulina gris. Lo pego y lo recorto. Y vamos a pegarlo en la tapa. A la etiqueta le voy a dar forma con el mango de un pincel. Voy a ir pegando las piezas para crear un poquito de relieve. Y el texto y el par de globos que también he recortado de la colección, para darle relieve, trocitos de cartón contracolado que iré pegando en la parte de atrás, tantos como necesite para elevarlo. Yo le voy a poner 3 a cada lado. De las tiras que hemos hecho simulando cuero me han sobrado 2 trocitos y he pensado colocarlas en los laterales a modo de asa, simplemente decorativo. Y ya para terminar, el cierre metálico, y también le voy a colocar estas patitas. Pero antes voy a sujetar la tapa a la base para que no se me mueva y pueda colocar bien el cierre. La voy a sujetar con cinta de carrocero. Alguna vez me habéis preguntado si después la cinta no se lleva el papel detrás. Normalmente la cinta que yo utilizo no, porque yo la compro en bazares, con lo que no es demasiado buena, no tiene demasiado adhesivo. Pero si la vuestra tiene más pegamento y tenéis miedo a que se lleve el papel detrás, simplemente cortamos el trozo de cinta y nos lo pegamos o encima de la mano o en la ropa un par de veces. Pierde fuerza, pero la sujeta. Y ahora ya puedo colocar tranquilamente mi cierre. Y ya está listo este precioso baúl viajero. Ya veis que para hacer un bonito trabajo no necesitamos muchos materiales. Una simple caja de cartón y unos bonitos papeles. Si os ha gustado, hacérmelo saber dándole like al vídeo y compartiéndolo. Espero que estéis disfrutando de un bonito verano. Yo os espero aquí el próximo viernes con una nueva idea. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.